Bien, recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el licenciado Silva González. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias, don Jesús Chuchuy. Gracias a usted y a Gracias. todo el auditorio y a Periódico y a Telesaltillo, Zócalo. Oye, licenciado, pues cuando todos pensábamos que las juntas locales de conciliación se iban a colapsar por todos los despidos y todos los reajustes de personal que generó la contingencia, que generó el paro en muchísimas empresas y los reajustes de personal y los despidos, pues resulta que el número está bastante apropiado y que es menor al año pasado. Sí, mire, ha sido un fenómeno derivado, y hay que decirlo, de políticas públicas con las que se ha enfrentado el gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Riquelme y el secretario del Trabajo Román Cepeda, en donde se propuso una sinergia con los sectores productivos, patrones y trabajadores y sindicatos, para efecto de, ante la prohibición en el país de seguir laborando en la industria, no perder las fuentes de empleo que ya se habían generado, todo lo que ha costado que volteen a Coahuila a instalar sus empresas, todo lo que ha costado, usted lo sabe, de años, y también por otro lado el no perder la plantilla laboral. Entonces hizo un esfuerzo en coordinación con las autoridades laborales para efecto de que, si bien no iban a estar produciendo las empresas, el trabajador no se hubiera visto afectado en un 100% de su salario, y se acercaron con nosotros alrededor de 150 empresas aquí en la región sureste que tuvieron que presentar convenios. Sí, eso es necesario. Tuvieron que hacer convenios sancionados ante nosotros que ampararon aproximadamente a 50,000 trabajadores aquí en la región. Sí sabemos que en Coahuila se perdieron alrededor de 38,000 empleos, si no me equivoco, pero imagínense si no se hubieran amparado ante este tipo de convenios. Estamos hablando de que estuviéramos hablando de un número mayor de 50,000 trabajadores que probablemente hubieran perdido su empleo. Estos trabajadores que convinieron con sus patrones el pago de un porcentaje del salario mientras se encontraba detenida la industria. ¿En qué porcentajes? Dependiendo de la posibilidad, de las necesidades de cada quien, 50%, 60%, etcétera, de forma temporal hasta en tanto se reactivó o se fue reactivando la economía. Sí hubo despidos, pues no es algo que podamos esconder. Sin embargo, también se han ido recuperando esos despidos que se dieron desafortunadamente. Ayer lo decía el gobernador, aproximadamente se han recuperado 17,000 empleos de esos 38,000 que se perdieron durante este periodo, y todo esto ha sido consecuencia de las políticas que han desarrollado aquí en el gobierno del Estado, pero también con esa sinergia, insisto, que hay entre trabajadores y patrones y la responsabilidad que hay conjuntamente con las autoridades. Por otro lado, si me permite, don Jesús, sí, nosotros también pensábamos que se iban a colapsar las juntas en el sentido del número de demandas que nos iban a presentar, porque tradicionalmente aquí en la región sureste, por ejemplo, nosotros recibimos 3,500 demandas al año y traemos un acumulado de aproximadamente 6,000 demandas en trámite. Decíamos, con esta pandemia se nos va a venir el doble o el triple de las demandas, y afortunadamente el número de demandas que tenemos actualmente es similar. Y esto no es consuelo, o sea, tampoco. No, claro. Pero es similar al número de demandas que teníamos en el 2019 en la misma fecha, y cuando 2019 fue un año normal, ordinario. Decir, entre comillas. Y aquí tenemos más de 5 meses en donde hemos sufrido todos, esto nos ha afectado a todos, en donde hemos sufrido un deterioro en la productividad, en la economía, en la falta de capacidad económica, pero se ha enfrentado con responsabilidad. Entonces vamos, digamos, no quiero decir vamos bien, pero vamos por el camino correcto. Perfecto. Licenciado, tú eres también presidente del Consejo de las Juntas de Conciliación de todo el Estado. Así es. ¿En qué otras regiones hubo problemas serios y cómo están el resto de las juntas? ¿Cuántas son también? Son 6 juntas en el Estado. La capital, aquí Saltillo, no es ninguna más o menos importante que otras, todas son autónomas: Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas, Piedras Negras y Acuña. Cada una de las regiones tiene sus particularidades por el tipo de industria, por el tipo de actividad económica que se desarrolla. Siento yo que la más afectada pudiera haber sido la de Monclova. La razón es sencilla, porque fue el primer
La primera región en el estado donde se vio más impactado por el tema de la pandemia, donde inició la mayor cantidad de contagios. Eso nos agarró desprevenidos y hubo un poco más de problema en esa región, la región centro, encabezada por Monclova. Sin embargo, también se ha ido ahí un poco recuperando. Aunado a los problemas económicos derivados Sí. de la situación de Altos Hornos de Así México es. y la situación de las empresas que laboran en esa zona y que trabajan para el carbón y para la acero. CFE, ¿verdad? Sí, se conjugaron diversos factores, amén del tema de la pandemia, y sí, yo creo que fue una de las regiones más afectadas, es donde también se ha puesto por parte del gobernador mayor interés para efecto de procurar un rescate, ¿no?, de la zona, pero cada una de las regiones tuvo sus particularidades. Obviamente Torreón, la región Laguna, es una región grande, es un poco más grande que la sureste, pero también se ha venido recuperando paulatinamente. O sea, en términos generales le puedo decir, porque tenemos el número de todas las demandas, nosotros lo medimos en base a eso, el número de todas las demandas, y el grueso de las demandas que se han presentado en las 6 juntas aquí en el estado está por debajo del número de demandas que, insisto, que teníamos. Sí, no nada más ya digo de las de Saltillo, sino ya hablo de las 6 regiones. En forma general. Es inferior al que se venía manejando el año pasado. Eso habla de mucha madurez de sindicatos, de empresas y por supuesto también de la clase trabajadora. Sí, es una relación que se ha venido dando desde hace ya varios años, no es nuevo, no es de este año, en donde ya desde hace muchos años nos sentamos las autoridades laborales con los sindicatos y con las organizaciones patronales. Recordar usted que probablemente anteriormente las organizaciones sindicales que se consideraban enemigas por sus intereses propios, era imposible sentarlos en una mesa. Ya tenemos más de 5 años, 6 años. Que no hay ese tipo de problemas. Sigue cada quien teniendo su competencia. Sí, claro. Pero ya lo ven desde un punto de vista que vamos todos en el mismo camino y nos podemos sentar, salvo algunas excepciones radicales que todo el mundo también sabemos, pero la mayor parte de las organizaciones sindicales y patronales están en la posibilidad de sentarse. Y aquí tenemos varios ejemplos, o sea, Pacto Coahuila, Pacto Laboral, etcétera, etcétera, en donde están la mayoría de ellos representados. Muy bien, vamos con Edith Mendoza. ¿Tenemos ya mensajes, Edith? Así es, Chucho, y los televidentes están comunicando con nosotros. Mire, les voy a compartir 2 preguntas de algunas que nos han llegado esta mañana para que el funcionario nos pueda ayudar a solucionar un poquito sobre esto. Nos dicen que así como se ha visto la situación económica, ¿qué es lo que va a pasar con los aguinaldos? Por un lado, también nos dicen, buenos días, Chucho, y los felicito por su noticiario. Una pregunta al funcionario, el por qué no apoyan cómo es a las personas que despiden y les dan largas. Por ejemplo, Martín Rea, donde hay personas que tienen casi 1 año y no los han liquidado conforme a la ley. Bueno, son 2 preguntas. Primero, en relación al aguinaldo, es una obligación patronal, no está supeditado a la voluntad de las partes. Ahí es una obligación. Es una obligación patronal, sí, que debe cubrirse el aguinaldo antes del día 20 de diciembre. Y fíjese, hay un juego de palabras. ¿Qué significa antes del 20 de diciembre? Para el 19 ya debiera estar cubierto el pago del aguinaldo. Si el 20 no está cubierto, ya cae en el incumplimiento. En un incumplimiento, evidentemente. Tratamos de no generar un conflicto e invitarlos a que cumplan. Desde el año pasado, bueno, le puedo decir, nuestro punto de medición el año pasado no tuvimos ningún problema, o los que se presentaron por la falta de pago de aguinaldo fueron resueltos ya conciliatorio casi de inmediato. Entonces, esperar a los tiempos. Hemos escuchado noticias de que algunas empresas van a empezar a pagar aguinaldos anteriormente, no lo sabemos, o sea, eso ya es decisión de cada uno de ellos. Lo que sí es el cumplimiento de la ley es que tiene que ser satisfecho antes del 20 de diciembre. Y en relación a la segunda pregunta que nos hace favor, Edith, de decirnos, siempre a las juntas de conciliación y arbitraje, y lo voy a decir con todas sus letras, nos han tratado como el patito feo de la impartición de justicia. Es general. Hemos hecho un esfuerzo impresionante desde hace muchos años para tratar de modificar esto. Entender que nosotros como Junta de Conciliación y Arbitraje somos un tribunal. Primero que nada entender, nosotros no asesoramos ni trabajadores ni patrones. Ya cuando llega el caso es un tribunal. Es un tribunal, porque mucha gente cree que la Junta va a asesorar a alguien. Nosotros no, hay otro tipo de instancias que sí asesoran. Las juntas somos un tribunal, como si fuera un juzgado,
civil, familiar, penal, etcétera, no más que nosotros exclusivamente en materia laboral. Ahora, hay procesos que se deben de seguir y tiempos que debemos de nosotros atender y respetar. Evidentemente, quisiéramos nosotros darle celeridad a los asuntos. No voy a emitir ninguna excusa, al contrario. Sí decirle que muchos de los movimientos en las juntas de conciliación sí son responsabilidad de nosotros como autoridades laborales, pero en muchos casos la detención de los asuntos obedecen también a factores externos, como es, hay que decirlo, las argucias a veces de los abogados o de las partes que no quieren conciliar, etcétera, etcétera. La saturación de agenda que tenemos es impresionante. Para que se den una idea, y esto no es excusa porque para cada uno de ustedes que tienen un conflicto ante la Junta, su asunto es el más importante. Entonces no podemos decir este es más que el otro. Nosotros manejamos en promedio 120 audiencias al día. Hay una Defensoría del Trabajador. Ahí es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ahí es a donde deben de recurrir Así para es. presentar sus quejas. Ahí es la Procuraduría, sí. Tenemos una pregunta más, Edith Mendoza. Están preguntando qué es lo que pueden hacer, nos dicen trabajadores de Meridian. Dice que los están haciendo trabajar de lunes a viernes 12 horas diarias y los sábados y domingo que les tocaba descanso los obligan a ir a cursos de 6 a 2:30 de la tarde. Les amenazan que si no los van a disciplinar tendrían que pagarles solamente la mitad del día y les piden también pues tienen que llevar lonche, pero pues obviamente es necesario descansar. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? Mire, por un lado, acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que es la instancia correspondiente, pero si me permite pasar un teléfono, Claro. hay un teléfono de quejas de la Secretaría del Trabajo que atiende las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y es atendido por funcionarios de alto nivel, abogados capacitados, Que ellos le brindan la asesoría que necesaria. pueden brindar la asesoría, incluso ir al centro de trabajo a realizar inspecciones para efecto de verificar qué es lo que está dando. No es necesario incluso que den el nombre de los trabajadores que se sientan afectados para evitar alguna represalia. Exacto. Pueden hablar Pero se atienden todos los casos. Puede hablar de forma anónima, el teléfono es 800-822-8050, lo repito, 800-822-8050. Ahí lo tenemos al aire. Ese es el teléfono de quejas que pueden, porque mucha gente dice, es que yo por mi trabajo no puedo ir a No, la Procuraduría. Y que no confundan lo que hace la Sí. Junta de Conciliación con lo que debe atender la Secretaría del Trabajo. Y decirle a la gente que se sienta también afectada en relación a los tiempos, que nos digan, es que mi asunto lleva un año y no avanza, acérquense con nosotros o sus abogados que se acerquen con nosotros para ver realmente cuál es la ¿Dónde está el situación y destrabarlo. O sea, a nosotros no nos interesa estar lleno de papeles, nos interesa darle salida. Estar dando agilidad y resolviendo. Y ahora, este trimestre del año, don Chuchuy, es en el que históricamente, y no nada más aquí en Coahuila, sino en todo el país, históricamente se concilian más asuntos. ¿Por qué? Por la época, ¿no? Viene la época navideña, viene el cierre de año, las empresas ya no quieren continuar con conflictos al inicio del próximo año, y es una época bastante noble, sí. Buscan buscar arreglos, ¿verdad? Y también decirle a los trabajadores y los patrones, los asuntos son de ustedes, muchas veces los obstáculos los ponen los abogados. Entonces, con todo gusto, y esto sin deprimir el trabajo de nuestros compañeros abogados, pero muchas veces no les informan, y si tienen alguna duda, acudan con nosotros, y ahí sí podemos decirles en dónde estamos detenidos. Probablemente podamos buscar alguna solución, llamar a las partes para una conciliación, y créanme que en muchos de los casos podemos arreglar los asuntos. Muy bien. Licenciado, te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado. Esperamos que vengas más seguido, porque ya viste, hay muy buena respuesta de la gente que quiere saber y conocer de muchos problemas laborales. Hay mucho tema. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Gracias.